Grupos islámicos acaban de lanzar una ofensiva coordinada en Malí y han puesto varias ciudades en estado de alerta. En la mañana de este sábado, 25 de abril de 2026, disparos, explosiones y ataques simultáneos golpearon Bamako, Kat, Mopti, Gal, Kidal y otras áreas estratégicas del país africano. El objetivo principal fue claro: bases militares, aeropuertos, posiciones de seguridad y puntos que sostienen el funcionamiento del Estado. La ofensiva fue atribuida a grupos armados ligados a Al-Qaeda. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el estándar de credibilidad de Milson Alves. Lo que pasó fue lo siguiente: Mali entró en un nuevo momento de presión. Lo que antes ya era una grave crisis de seguridad, ahora aparece como un intento directo de sofocar al gobierno militar y de sembrar miedo. En Bamako, la capital, los habitantes reportaron disparos cerca del aeropuerto internacional Modibo Keita y de la base militar de Kat, una de las zonas más sensibles del país. Según Reuters, el ataque provocó incluso el cierre del principal aeropuerto, mientras que la Embajada de Estados Unidos orientó a sus ciudadanos a refugiarse en un lugar seguro. La ofensiva no se limitó a la capital. También se registraron explosiones y tiroteos en Sevaré, Mopti, Gao y Kidal. En algunos lugares, los informes indicaron la presencia de hombres armados en vehículos y motocicletas, usando armas ligeras, lanzacohetes e incluso drones. La imagen que se forma es la de una operación planeada para mostrar fuerza en varios frentes al mismo tiempo. No se trata solo de un ataque aislado, es un mensaje brutal de los grupos yihadistas. Quieren demostrar que pueden alcanzar el corazón político y militar de Malí. El gobierno militar afirmó que sus fuerzas estaban combatiendo a los invasores y más tarde dijo que la situación estaba bajo control. Pero la propia necesidad de esa declaración muestra la magnitud del impacto. Cuando un gobierno necesita cerrar aeropuertos, bloquear calles y movilizar tropas para contener ataques simultáneos, queda claro que la crisis pasó de ser un conflicto lejano a convertirse en una amenaza dentro de las ciudades. El miedo llegó a los barrios, a las carreteras y a los centros urbanos. El grupo más mencionado en este avance es el Jonin, sigla de Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, una organización yihadista vinculada a Al-Qaeda. Este grupo ya venía presionando a Malí desde hace meses, no solo con ataques armados, sino con una estrategia aún más peligrosa: cortar el combustible, atacar convoyes, incendiar camiones cisterna, impedir que productos básicos lleguen a Bamako y otras ciudades. La meta es simple y cruel: paralizar el país desde adentro. Desde septiembre de 2025, este bloqueo de combustible se ha convertido en una de las mayores amenazas para el gobierno militar de Malí. Camiones provenientes de naciones vecinas como Senegal y Costa de Marfil empezaron a ser atacados en las carreteras. En octubre, la crisis se volvió tan grave que las escuelas y universidades fueron suspendidas por 2 semanas. La falta de combustible afectó el transporte, las clases, el comercio, los alimentos, los hospitales y el desplazamiento de los trabajadores. Una crisis de seguridad también se convirtió en una crisis social. Malí vive este drama después de años de golpes de Estado, guerra interna y cambios de alianzas externas. La junta militar, liderada por Assimi Goïta, tomó el poder prometiendo restaurar el orden. Pero con la salida de las fuerzas francesas y de la misión de la ONU, el gobierno pasó a depender más del apoyo ruso, incluyendo fuerzas ligadas al antiguo grupo Wagner y al actual Afrika Korps. Aún así, la violencia no retrocedió. En varias regiones se extendió. El problema es que los yihadistas entendieron dónde atacar. No necesitan tomar una capital de una sola vez. Pueden cortar caminos, quemar combustible, bloquear el suministro de alimentos, atacar bases y obligar al gobierno a reaccionar en varios puntos al mismo tiempo. Esa táctica crea agotamiento. El soldado tiene que proteger convoyes, defender ciudades, escoltar camiones, vigilar aeropuertos y responder a ataques rurales. El Estado se ve desbordado, la población queda atrapada en medio. La Unión Africana condenó los ataques y pidió una reacción urgente ante el riesgo para los civiles. La preocupación no es poca. Si Malí se hunde aún más, el problema puede extenderse por el Sahel, región que ya enfrenta violencia en Burkina Faso y Níger.
El avance yihadista en esa zona no respeta las fronteras con facilidad. Utiliza zonas rurales, rutas de contrabando, comunidades abandonadas y gobiernos frágiles para ganar terreno. Malí también está en una posición delicada porque su crisis interna se mezcla con disputas internacionales. El gobierno rompió con socios occidentales y se acercó a Rusia y apostó que este cambio de apoyo traería más seguridad. Pero la ofensiva actual muestra que el desafío es mayor que solo cambiar de aliados. El país necesita controlar el territorio, proteger las carreteras, recuperar la confianza de la población e impedir que los grupos yihadistas usen la crisis social como arma. Jeremy sabe cómo explotar ese vacío. El grupo se presenta como una fuerza de presión contra el gobierno, pero su práctica se caracteriza por bloqueos, secuestros, ataques a civiles, ataques a convoyes y destrucción de la vida normal. Cuando queman camiones de combustible, no afectan solo al Estado, afectan a conductores, familias, escuelas, hospitales y mercados. Es una estrategia de asfixia. La población maliense paga el precio más alto. En muchas regiones, el ciudadano común no tiene cómo elegir un bando, solo quiere seguridad, comida, clases para sus hijos y caminos abiertos. Pero cuando los grupos armados convierten las ciudades en objetivo, la vida cotidiana se vuelve incierta. El miedo no viene solo de los tiroteos, viene de la incertidumbre sobre el día siguiente. La capital Bamako es el centro político de Malí. Si se ve presionada, todo el país lo siente. Por eso, el ataque cerca del aeropuerto y de la base de Kate tiene un peso enorme. Aeropuerto cerrado significa aislamiento. Base atacada significa un desafío directo a las Fuerzas Armadas. Capital en alerta significa un gobierno presionado ante la población y el pueblo. En Kidal y Gal, la situación también tiene otro significado. Son áreas del norte, donde yihadistas y separatistas ya han disputado influencia durante años. Los relatos indican una posible cooperación entre yihadistas ligados a Al-Qaeda y separatistas tuareg. La amenaza cambia de tamaño. Aunque esa alianza sea puntual, amplía la capacidad de ataque y dificulta la respuesta del gobierno. Malí ya ha visto esta película política antes, pero ahora el argumento es más peligroso. En 2012, el norte del país colapsó ante separatistas y yihadistas. La crisis abrió el camino para la intervención externa y años de inestabilidad. Ahora, en 2026, el recuerdo de ese periodo regresa porque ataques coordinados en varias ciudades muestran una capacidad operativa que el gobierno no puede tratar como un evento menor. La diferencia es que hoy Malí está más aislado de sus antiguos socios y más dependiente de un acuerdo de seguridad con Moscú. El Estado está siendo desafiado en su estructura básica. Incluso con la declaración oficial de que la situación estaría bajo control, el escenario sigue siendo delicado. El control militar después de un ataque no significa el fin de la amenaza, solo significa que la batalla de ese momento fue contenida. El problema mayor continúa. Grupos yihadistas organizados, carreteras vulnerables, combustible bajo amenaza, civiles desplazados y ciudades viviendo con miedo y escasez. Es una guerra de desgaste contra el Estado y contra la vida normal. Al final, Malí amaneció este sábado, 25 de abril de 2026, ante una ofensiva que expuso la fragilidad del país. Para debilitar al gobierno militar, aumentar el miedo y mostrar que los extremistas todavía pueden paralizar ciudades enteras. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.